Hola, hola, hola a todos. Aquellos que vean esto en vivo y los que lo vean después. Saludos desde el pasado. Vamos a aprovechar este día para practicar un poco. Vamos a calentar rápido el brazo, haciendo circulitos sin colocar el brazo en la mesa y sin mover la muñeca. Todo con el movimiento del brazo. Vamos a empezar porque no sé cuánto tiempo dure la pila. Según está al 100%. Vamos a ver qué tanto dura. Vamos a divertirnos un poco. Vamos a empezar a ver si nos sale un dibujito. Vamos a trazar un círculo base. Vamos a dividirlo en cuatro. Y lo que estuve viendo de este personaje es que su patrón o su canon es su cabeza. Entonces, más o menos, si dibujamos otro círculo del mismo tamaño debajo de este, vamos a dibujarlo un poquito hacia la izquierda. Así nada más a ojo. Vamos a dibujar más o menos un círculo del mismo tamaño. La misma altura de la circunferencia de su cabeza es la misma altura de su cuerpo. Vamos a ver qué tal nos queda. Vamos a inclinar estas líneas un poquito. Y por encima de esta línea, para este personaje, a esta altura le vamos a dibujar los ojos con, con dos pequeños círculos, más o menos del mismo tamaño. Y por debajo de esta línea, y en la parte del medio, vamos a dibujarles una naricita con un triangulito con las puntas redondeadas. Y tomando como referencia esta mitad, vamos a trazar su boquita y vamos a hacerla de esta forma, más o menos a esta altura. Ya más o menos va tomando forma. Vamos a de una vez a solo tener la referencia del contorno de su rostro. Vamos a hacerlo cachetón, un poquito por afuera de la circunferencia. Y que a esta altura se haga un poquito más delgadito. Vamos a repetir lo mismo de este lado.
Ahí va más o menos. Aquí tenemos unos circulitos que no son sus chapitas, sino más bien son como sus electrodos, donde produce rayos. Ahora, de una vez para las orejas, es igual, la misma altura de la circunferencia, la vamos a reproducir. Más o menos de esta manera, un poquito, son un poquito más pequeño, a esta altura. Tenemos una oreja y el mismo tamaño que acabamos de definir. Vamos a hacerlo de este lado. Y tenemos otra oreja, que nos quedarían con un trazo muy sencillo, más o menos a esta altura. Vamos a hacer un trazo curvo dirigido hacia la punta de nuestra línea. Acabamos de dibujar una oreja y vamos a hacer lo mismo de este lado. Igual, un trazo curvo dirigido a esta punta. Y del otro lado hacemos un trazo similar. Ya va tomando forma y todo con la referencia de la altura del círculo de la cabeza. Ahora para el cuerpo, vamos como referencia a este círculo, vamos a trazar, vamos a hacerlo como un poquito más ancho, así como si quisiéramos dibujar un triángulo. Quedándonos de esa forma, que está como panzoncito. Muchas gracias por ese like. Jugando con enfoque, hola, qué gusto verte por aquí. Aquí estamos aprovechando el día, un día de descanso. Gracias por estar aquí. Y para los brazos de este personaje que seguramente ya todos adivinaron. Dice, recién llego de trabajar. Muy bien, qué bueno, a descansar. Ya mañana es Navidad, creo, ¿no? O Nochebuena. Estoy confundido con las fechas. Igual, con el ancho del rostro, vamos a hacer la longitud del brazo, solo un poquito más cortito. Aquí nos quedaría el puñito. Y como está gordito, vamos a hacerle unos trazos de esta forma. Y aprovechando ese circulito que le hicimos para la referencia de su mano, vamos a hacer un triángulo para su dedo pulgar. Y 4 triángulos más. De esta manera, vamos a ver si le puedo dar zoom. Esto fue lo que hicimos con su manita. Porque resulta que Pikachu tiene 5 dedos. ¿Me recuerdan cuando reviso tus bocetos? Ah, muy bien. Qué bueno que es maestra de dibujo. Yo aquí solo me gusta dibujar y me gusta desmenuzar las, el cuerpo humano, el rostro en formas geométricas. La técnica obviamente yo no la inventé,
pero me gusta mucho. Entonces, con la misma referencia de largo del brazo, vamos a hacerle otro de este lado. Más o menos así. Aquí estaría el circulito de su manita. Que ejerció. Ah, pero siempre es bien bonito. Estaría muy padre ver sus dibujos. Sería, sería muy bonito y un gran honor. Vamos a hacerle su bracito gordito. Dirigido a el círculo que definimos como para ubicar su puño. Hacer un poquito más largo. Ahí está. Y hacemos lo mismo. Un triangulito para su dedo pulgar. Y cuatro más. Es cuatro. Vamos a hacerlo no tan gordito. Ya me. Ya le estoy viendo otra forma. Y para sus piecitos. Ahí es a ojo, porque no le he encontrado el patrón. Pero es más o menos de este tamaño sus piecitos. Y solamente es un trazo de esta manera. Un piecito. Y más o menos por aquí vamos a dibujarle el otro piecito. Igual creo que me salió muy gordito. Vamos a quitarle un poquito. Cuando pueda saco foto y mando. Ahora estoy sin cel. Uy, no, qué mala onda. Qué mala onda. Eso no se debe de hacer. La gente debe de respetar lo que no es propio. Y más o menos a esta altura vamos a hacer que nazca su colita. Y su colita, por ser un Pokémon tipo eléctrico, es como un rayito. Vamos a hacer una línea. Una línea para arriba. Una más. Y otra acá. Ya no nos alcanzó la hoja, pero no importa. Si por alguna razón en sus dibujos la hoja les queda pequeña, no intenten, como recomendación, ajustar la parte del cuerpo de su personaje. Déjenlo así. También se ve muy padre. Vamos a darle volumen. Y nos quedaría más o menos de esta forma. Y se supone que aquí está más prolongada la cola, pero no importa, ya no alcanzó a salir a cuadro. Vamos a detallar o definir el trazo, que se aprecie un poquito mejor. Vamos a ponerle solamente un reflejo, porque según yo sus ojos son completamente negros. Vamos a hacerle su boquita, como si fuera de un gatito. Estamos definiendo los trazos.
Siendo un poquito más gordito. Y de esta forma sencilla acabamos de dibujar a Pikachu. Vamos a hacer otro. A ver qué tal nos sale. Vamos a dejarlo un ladito por un momento. Y más o menos a esta altura vamos a dibujar el círculo de su rostro. Vamos a dividirlo en 4. Y tomando como referencia que Pikachu son 2 cabezas, con este canon ya podemos ubicarlo bien en la hoja. Vamos a hacerle otro círculo, pero esta vez vamos a jugar un poco con la perspectiva. Vamos a, así como a ojo, a dibujarle su cuerpecito. Con otro círculo detrás de su cabeza. Y como está gordito, este círculo está un poco más ancho que este. Para el cuerpo de frente sería la altura de su cabeza, pero para verlo así, ya estaríamos jugando con las figuritas. Igual por encima de esta línea, más o menos a esta altura, vamos a ubicar sus ojos. 2 circulitos. Su naricita de triangulito redondeado. Igual, siempre está sonriendo. Vamos a hacerle su rostro gordito. Más bien cachetoncito. Vamos a tratar de reproducir lo mismo de este lado. Aunque se vea un poco simétrico. Ahí nos quedó más o menos. Igual, más o menos la altura de la cabeza. Son sus orejitas. Aquí está una. Y con esta altura que acabamos de definir, vamos a dibujarle la otra. Igual, con un trazo curvo dirigido hacia este punto. Ya tenemos una oreja. Y lo mismo hacemos del otro lado. Igual habíamos dicho que los brazos son más o menos de la misma altura en la cabeza. Y su cuerpo está como... Ya sí, aquí está el círculo de su cuerpo.
Su cuerpo sería de más o menos esta altura. Vamos a hacerlo aquí. Y su otro brazo. Vamos a dibujarlo más o menos por aquí, un poquito más cortito, para que parezca que está dando pasos. Y este brazo está todavía un poquito más hacia atrás. Igual lo hacemos gordito su brazo. Y un poquito delgadito porque está como más hacia atrás. Vamos a hacer que nazca su colita más o menos como a esta altura. Hacemos una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Igual. Otra vez no me alcanzó la hoja, pero no importa. Sí. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Una, dos, tres, cuatro. Perdón. Una, dos, tres. Más bien a ver, vamos a darle volumen porque ya me hice bolas. Se supone que este es este. Entonces de aquí yo creo que ya podemos sacar Sí, ya podemos sacar la punta. Hacer un poquito más delgadito de aquí. Muy bien. Sin querer quedó. Aquí vamos a hacerle un circulito para su patita. Así como los gatitos. Y con apoyo de dicho círculo, le hacemos su patita que está corriendo. Y la otra está acá atrás. Por la forma de su cuerpecito. Vamos a definir el trazo. Hacerle un reflejo. Solo es como un reflejo, vamos a hacerle doble aquí. Su naricita de triangulito. Y su boquita como de gatito. Y vamos a hacerlo hacia abajo.
Ujú. Y con la referencia de este circulito, y según yo en la espalda, Pikachu tiene unas rayitas. Vamos a ver si... Sí, aquí se ve que tiene estas rayitas. Que hay una figura. Estoy tomando más o menos como referencia lo que le decía de la cabeza. Aquí están estas rayitas. Vamos a dejarlo por acá. Igual solamente vamos a simbolizar que está relleno esto. Para más rápido. Nos faltó la colita. Vamos a corregirle un poquito aquí. Y de esta forma sencilla, con más o menos la proporción que le encontré, acabamos de hacer 2 Pikachus. Yeah. Espero que se estén preparando para cenar con su familia, con las personas que más les guste estar. Voy a aprovechar este día de descanso para ver si podemos, Muchas gracias, jugando con enfoque. Qué bueno que estás aquí. Gracias por acompañarnos. Gracias. Qué bueno que te gustó. Y aún no me avisa que se está acabando la pila, entonces vamos a ver si nos sale otro. Me gustó jugar con su cuerpecito gordito. Así, vamos a ver si nos sale otro. Vamos a dejarlo por un momento por aquí. Igual, la cabeza de Pikachu lo define todo. Entonces vamos a ubicar su cabeza un poquito más en medio. Vamos a hacerlo de esta altura. Y en lugar de dividirlo en 4, así de frente, vamos a subir un poquito de dificultad. Y vamos a hacer esto. Le estamos dando un poco de perspectiva. Estas líneas son las mismas que dividen en 4 la cabeza de Pikachu. Entonces vamos a ver qué tal nos sale. Bueno, por encima de esta vamos a dibujarle un ojito. Y un poquito más cerca de esta línea. Un poquito más alejado de esta. Y sobre esta línea vamos a hacerle otro ojo, pero
ligeramente más grande que este, por la posición de la cabeza de Pikachu. Vamos aquí a hacer una naricita. Vamos a ver, según yo, más o menos sería con esta forma. La nariz, lo que hice fue hacer este mismo triángulo, solo que con un poquito de perspectiva. De este lado más chiquito y de este lado más largo, ahí para darle el simbolismo. Vamos a hacerle, vamos a ver si nos queda. Ahora no va a estar sonriendo. Y vamos a hacerlo igual cachetoncito. Bueno, de este lado no se ve tanto el cachete. No, sí, el cráneo. Aquí penita si se alcanza a ver su electrodo. Y aquí ya se ve completo. Igual, la misma referencia de la altura de la circunferencia. Vamos a hacerle su orejita. Por detrás de esto. Y más o menos de la misma altura. La reproducimos de este lado. Con una línea curva que se dirija hacia la punta. Un poquito más delgado. Ajá. Más o menos está quedando la forma que quiero darle. Ustedes practiquen con la estructura. Perdón por el movimiento. Y lo mismo que hicimos en este, con su cuerpecito. Vamos a trazar un círculo detrás de este. Más o menos nos quedaría más o menos a esta altura. Ahí no tan grande. Ahí está. No importa que dibujen por encima de esto. Los trazos azules son trazos muy suaves con su lápiz. Así un Pikachu gordito. Vamos a aquí hacerle un ovalito para sus patitas como de gato. Imagínense un gatito. Y de este lado vamos a hacerle uno más o menos como de esta forma. Aquí estaría bajando su piecito, su patita, y de este lado más o menos de esta forma. Igual los brazos habíamos definido que es igual a la misma altura del rostro. Vamos a hacer que este es el cuerpo por detrás de la cabeza de Pikachu. Entonces aquí y aquí estaría su manita, su bracito, y más o menos la misma altura. Creo que, perdón, la manita es un poquito más atrás. Más o menos la misma altura. Vamos a hacerle, siguiendo con esta figura. Nos quedaría más o menos
esta manera vamos a hacerle sus bracitos gorditos. Ya llegó una invitada. Vamos a ver vamos a darle tiempo de que se acomode. Está reclamando su lugar en la mesa. Y continuamos. Creo que este brazo hay que hacerlo un poquito más cortito. Vamos a hacerle su manita más o menos a esta altura. Igual con su puñito cerrado. Y su cola, al igual que este, van a ser en este punto. Sería más o menos por aquí. Ya se movió muy bien. Gracias, Prudence. Igual. 1. Mejor de este lado. 1, 2, 3. Nos alcanzó para 3. Y vamos a definir. Vamos a empezar con los ojitos. Pero vamos a hacérselo ya no tan felices, porque aquí ya está en una batalla Pokémon. Ya nomás rellenamos rápidamente. A ver si se alcanza a apreciar lo que hice. Ay, perdón por el movimiento. Ahí está. Por encima de la circunferencia que hicimos de los ojos, solo tracé sus cejas. Vamos a aprovechar la toma para definir su naricita. Según yo, las orejitas son así. Ustedes, pónganlas en la posición que lo deseen. Supone que este está por delante. Sí, no sé, si no se iba a ver raro. Sí. Y por delante. Esta está por detrás. Esta está todavía más por detrás. Esta igual está por detrás de esta parte del cuerpo. Tiene un poquito más pequeño este brazo. Su patita. Aquí se alcanza a ver lo que decíamos.
igual. No nos alcanzó la hoja, pero no forzamos a que su colita entrara en el cuadro. Y así también se ve bonito. Vamos a ver si me salen unos rayos. Más o menos los rayos son como su colita. Ujú, más o menos como su colita. Y acabamos de dibujar lo más cercano a un Pikachu empezando a hacer el impactrueno. Ya siempre visualizando a su contrario. Y de esa forma sencilla hicimos 3 dibujos. Con el permiso de Prudence. En 43 minutos. Que es lo que ha durado este live. Y no se me ha acabado la pila. Aprovecho para agradecer el tiempo que le dedican a ver los videos. Gracias Jugando por Enfoque por haber estado aquí presente. Voy a finalizar por un momento el live para poner a cargar otra vez el celular y a ver si me da tiempo de hacer otro. Ya se va Prudence. Ahí va. Gracias Prudence. Aquí se ve bien. Entonces de lo más sencillo, ubicando la proporción de los personajes, ya empezamos a complicar un poco las cosas. Muchas gracias Jugando con Enfoque. Si por alguna razón no me da tiempo de hacer más en vivos o subir más videos porque todavía me falta una cajita por abrir. Les deseo una buena noche o noche buena. Ya saben, en junta, es que no sé qué va a hacer, ya se pasó. Con sus seres queridos, sus personas favoritas. Cenen rico. Disfruten de este viernesito. Y me acabo de dar cuenta que esta punta era para el otro lado. Ya es como si le hubiera roto la cola a Pikachu. Y esta punta era de este lado. Así. Pero bueno. Pero bueno, se ve bonito. Este Pikachu así es. Vamos a hacer como si estuviera volteado más porque está corriendo. Órale. Está, más o menos le corregí. Y este Pikachu que acabamos de dibujar tiene esa habilidad de voltear su colita. Y bueno, mis mejores deseos para todos. Gracias por apoyar el canal. Ya estamos, ya estoy, perdón, aprovechando
qué puedo transmitir en vivo antes de los 1000 suscriptores, que fue la información que tenía en un principio. Ya casi somos 1000. Muchas gracias a todos. Y bueno, como ya se dieron cuenta, no me sé despedir. Vamos a finalizar este live. Practica mucho, atrévete a dibujar. Lo peor que te puede pasar es que te diviertas. Todos los trazos son correctos. Esto es de práctica. Y dale vida a tus personajes. Ya sea personajes que tú ya conozcas, que quieras mucho, o los personajes que tengas ya en tu mente. Sí, ya casi llegamos, jugando con enfoque. Yo creo que para el otro año. Sí, por situaciones de trabajo, no pude hacer tantos videos como me hubiera gustado. Y vamos a aprovechar eso de los en vivos para que nos dé más tiempo de reproducción. Y ahora sí ya me está avisando que se está acabando la pila. Pero aguantan del 100% a 20%, 46 minutos. Pues ahora sí me retiro. Felices fiestas, en Enrico. Y mis mejores deseos para cada uno de todos ustedes. A mí me saca muchos suscriptores. Saca es de que te quita. Si es así, yo tengo la teoría de que la estadística de YouTube se va actualizando. Entonces, porque por ejemplo, a mí me pasa que llevo cierto número y de repente cuando vuelvo a consultar ya tengo menos. Pero en la gráfica no tengo ninguno por debajo del cero. Y después a los pocos días se vuelve a actualizar el número. Y hay otras veces que sí me aparece por debajo del cero y esos sí son los que se han ido. Aquí dice... Ajá. Entonces yo sospecho que es una actualización en las estadísticas en la aplicación de estadísticas de YouTube. Si no tienes una rayita por debajo del cero, es que no se desuscribieron, sino simplemente se actualizó el número. Pero de todas formas, aquí seguimos dándole para llegar a los más de 1000. Porque me lo puso como reto YouTube en las estadísticas. Entonces vamos a cumplir con esos retos. Y voy a aprovechar estas fechas para subir lo más que pueda. Para cerrar bien este año aquí en la plataforma. Ahora sí ya me voy porque ya mi celular está a punto de apagarse. Me despido ahora sí formalmente. Aquí Pruden ya está queriendo comerse en mis manos libres del celular. Y bueno, a ver si me da tiempo de hacer otro en vivo de dibujo. Y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.